Buenos días, jóvenes de primer año. Eh, Hoy vamos a hablar de las formas de expresión literaria. Este tema corresponde a la primera quincena del mes de febrero del 2021. Recordemos que la semana pasada tuvimos la evaluación, por lo tanto no hubo tema nuevo. Para comenzar, podemos decir que las formas de expresión literaria son las diversas maneras que tiene un artista para dar a conocer su mundo interior. Es decir, son aquellas formas que él utiliza mediante la escritura, ¿ok? Para poder dar a conocer sentimientos y emociones. Y estas pueden ser la exposición, la epístola, el diálogo y la descripción. Ahora vamos a detallar cada una. Tenemos que la exposición es dar a conocer en forma bella las ideas, criterios, opiniones de un autor sobre un tema determinado. Recordemos que en la exposición también podemos destacar de forma amplia algún tema determinado. Luego tenemos la epístola. La epístola es una variante de la narrativa en primera persona, es decir, yo. Por ejemplo, hola Félix, y puedo cambiarlo manifestando mis sentimientos o emociones hacia esa persona diciendo querido Félix. Es decir, que tiene una intención poética. Recordemos que la epístola es una variante de la carta, que en este caso, en la actualidad, quizás sería usado electrónicamente como un correo. Luego tenemos el diálogo. El diálogo no es más que dar a conocer en forma bella el coloquio mantenido entre dos o más personas, es decir, una conversación, un coloquio. Es decir, habla una persona y la otra responde. ¿Dónde se utiliza este diálogo? Pues en las narraciones, en las entrevistas, sobre todo cuando este autor da o responde de alguna manera a alguna entrevista en algún medio escrito, por ejemplo la revista, y en el teatro, es decir, en aquellos formas que se tiene de expresar, ya sea de manera escrita y que es interpretado por unos personajes. Luego tenemos la descripción, que es la forma expresiva que pinta a los seres de la naturaleza, es decir, que dicen cómo son, dónde están o qué hacen. También debemos destacar los tipos de descripción. Fíjense que aquí se encuentran 5 tipos de descripción. En primer lugar, tenemos la cronografía. La cronografía es un tipo de descripción en donde se expresa el estudio del orden y fecha de sucesos históricos o serie de personas. Es decir, que la usamos sobre todo para destacar sucesos que tengan ya un tiempo, es decir, que sean históricos, una serie de personas, pero sobre todo cronológicamente hablando, es decir, eh, desde el primero más antiguo hasta el más reciente, que sería el último. Posteriormente tenemos la etopeya. La etopeya es un tipo de descripción del carácter, acciones y costumbres de una persona o cualquier ser. Es decir, destacamos todas aquellas características de una persona, sobre todo aquellas que forman parte de su personalidad. Luego tenemos la posografía, que es un tipo de descripción del aspecto o forma exterior de una persona o un animal, es decir, cómo es físicamente hablando. Luego tenemos el retrato, que es una descripción física o moral de una persona. Aquí entra también las ideas de esa persona. Cuando hablamos de moral, acuérdense que hablamos también de formas de pensar, ¿ok? De formas de actuar. Y por último tenemos la topografía, que es un tipo de descripción de una región determinada, sobre todo cuando estamos describiendo ambientes específicos. Tenemos dos actividades con respecto a este tema. La primera actividad es la práctica.
Les coloqué en la guía una lectura que tiene que ver con Tío Tigre y los tres Tío Conejo. Y fíjense que tienen una cantidad aquí de preguntas. No deben copiar la lectura, simplemente copiar las preguntas y responderlas en su cuaderno. Y posteriormente practicar el análisis sintáctico de estas oraciones. Aunque ya presentaron el examen que tiene que ver con este tema, es importante que este tema sea reforzado de forma constante porque recuerden que lo que no se refuerza se olvida. ¿Cómo hacer el análisis sintáctico? Bueno, tenemos que indicar cuál es el sintagma nominal, el sintagma verbal y todos sus elementos. Recordemos que en el sintagma nominal está el núcleo del sustantivo, el núcleo del sujeto, perdón, y luego están los modificadores. Y en el sintagma verbal está el núcleo del predicado, pero también están aquellos objetos o complementos. ¿Qué debemos tomar en cuenta para esta actividad práctica? Que la fecha de entrega es el 19 de febrero del 2021 y que esta corresponde a la calificación del cuaderno. Recuerden que tanto las actividades prácticas como las clases copiadas corresponden a la calificación de cuaderno que será colocada al final de este momento pedagógico. ¿Qué se va a evaluar? La coherencia y pertinencia al contenido desarrollado, orden y pulcritud, responsabilidad y puntualidad, ortografía y letra legible. Recuerden que este tema debe ser enviado al correo electrónico profeneidacalles1@gmail.com. Posteriormente tenemos una actividad evaluativa en la que deben realizar un cuadro comparativo sobre los tipos de descripción que se encuentran en el tema, sobre todo la descripción en forma de expresión literaria, que se encuentra en este tema. Recordemos que están en esta lámina que tenemos acá. Aquí están la cronografía, la etopeya, la posografía, retrato y topografía. Recuerden que para hacer un cuadro comparativo debemos definir, debemos caracterizar, es decir, colocar características, debemos colocar semejanzas y diferencias y hasta ejemplos podemos colocar. Todas aquellas cosas que podamos encontrar. La fecha de entrega de esta actividad evaluativa por correo electrónico es el 26 de febrero del 2021 y los criterios de evaluación son los siguientes. Identifica adecuadamente los elementos a comparar, incluye características de cada elemento, presentan afirmaciones donde se mencionan las semejanzas y diferencias más relevantes de los elementos comparados, presenta información organizada lógicamente, la limpieza y la pulcritud, la letra y la ortografía y la responsabilidad y puntualidad. Dios mediante, espero que tengan éxitos en la realización tanto de las actividades evaluativas como de las actividades prácticas y pues que sean entregadas a tiempo. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.